también a nuestro pastor. Que el Señor los bendiga. Los dejo aquí en manos de Mark. Gracias, Hans. Bienvenidos, hermanos. It's great to be together in the house of the Lord again. Es fantástico estar nuevamente juntos en la casa del Señor. So I always count it a privilege and an honor to share the word of the Lord with Es un you. privilegio, un honor compartir la palabra de Dios esta mañana. So I believe that the Lord has a word for us this morning. Creo que el Señor tiene una palabra para nosotros en esta mañana. And it's a word of invitation to us. Y es una invitación de Dios a nosotros. How many of you like to receive invitations? ¿A cuántos de vosotros os gusta recibir invitaciones? Maybe it's an invitation to go for a coffee with a Quizá friend, es una invitación de un amigo a ir a tomar un café or to attend a birthday party, o or ir a una fiesta de to cumpleaños go to a wedding, or to go to a wedding, o ir a una boda. or maybe to join somebody on vacation. O quizá unirte a alguien en las vacaciones. You have to be very good friends to go with somebody else on vacation. Tienes que ser muy buen amigo de esa persona para que te invite a pasar las But vacaciones. there's something about being invited that makes us feel good. Hay algo acerca de que te inviten que te hace sentir bien. Because we are saying somebody is inviting me to belong, to enter into Porque their es como world, que alguien te está diciendo, alguien me está invitando a formar parte de su mundo, to be a part of what they are doing. a ser parte de lo que están haciendo. And the Lord has an invitation for us this morning. Y Dios tiene una invitación para nosotros en esta mañana. He's saying to us, you belong to me. Dice, tú perteneces a mí, tú me perteneces. I want you to come into my Quiero que presence. vengas a mi presencia. I want you to experience my grace. Quiero que experimentes mi gracia. I want you to know my love Y this quiero que morning. conozcas mi amor en esta mañana. The Lord invites us today. Dios nos invita hoy. And so let's look at Psalm 95 Así this es que morning. vamos al Salmo 95 And we're going to read this y invitation vamos a leer la invitación from the Lord. de Dios. Okay. ¿Vale? Tengo la nueva traducción viviente. Aparecerá, creo que Reina Valera, ¿verdad? Pero voy a leer la que tengo. Dice el Salmo 95, vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos. Arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz. El Señor dice, no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Amén. Amen. There are many different types of psalms. Sorry. There's different types of psalms. ¿Podría escuchar un poquito más alto a Mark? Que es que me pierdo. Perdón. There are different types of psalms Hay in the muchos scriptures. tipos de salmos. And this particular psalm is a praise psalm. Y este salmo en particular es un salmo de alabanza. Praise psalms have three parts to them. Los salmos de alabanza tienen tres partes. First of all, there is the invitation to come and Lo to primero praise or to worship the Lord. Es una invitación a venir, a adorar y a alabar al Señor. Come, let's sing to the Lord. Venid, aclamemos al Come, let's Señor. worship His name. Venid, adoremos su nombre. And then the second part Y la is segunda parte the es- reason why we should Te worship da la or razón praise por la Him. cual debemos alabar y adorar al Señor. And we see here that Y there aquí are vemos reasons. que hay razones. And then the third part Y la tercera parte is the response. es la respuesta a la So an invitación. invitation, Invitación, the reasons, las razones, the response. la respuesta. And we will see all three Y of these vamos a ver today. las tres partes. So let's start with the Entonces, invitation at the comencemos por la beginning. invitación al principio. I appreciated when Maria Angeles led worship this morning, she invited us to worship together. Aprecio lo que hizo María Ángeles en esta mañana porque al liderar la alabanza nos invitaba a adorar juntos, To sing with joy, to sing to a the Lord. cantar con gozo al Señor. And that's exactly what Y this es psalm begins exactamente lo with. que dice el Salmo, cómo comienza este Salmo. Begins with the invitation. Nos está haciendo la invitación. Come. Venid, Come. venid, Come. venid.
and begin to y worship Him. comenzad a adorar a Dios. The first stanzas here in verses 2 and El 3 primer párrafo en los versículos 1 al 3 are about celebratory expression to the Lord. son expresiones de celebración a Dios. It's about singing and making Es joyful cantar y noise, hacer un ruido lleno de gozo. coming to thanksgiving and praise. Venid con aclamaciones de acción de gracias y adoración a Dios. What is praise? ¿Qué es la gracia? We talk about it, Podemos hablar de gracia, we sing about it. hablamos de gracia, But cantamos what acerca de la exactly- gracia, pero exactamente, What is praise? ¿qué es praise? Praise, alabanza. Alabanza. Alabanza or praise is a declaration of what the Lord has done for us. Alabanza es una declaración de lo que Dios ha hecho por nosotros. It's a declaration Es una of who He declaración is. de quién es Dios. And so when we praise Him, Entonces, cuando alabamos a we are Dios, declaring estamos who declarando He is quién es Dios and what He has y lo done que for ha us. hecho por nosotros. It's a Es declaration, una declaración, it's a testimony, es un testimonio. and in many ways it is a Y muchas thanksgiving. veces la alabanza se convierte en acción de gracias. We recognize what He has Reconocemos done. lo que Dios ha hecho. As a teacher, Como profesor, when I see a student that has done cuando well, yo veo un estudiante que ha hecho bien las cosas, I speak to the student. yo hablo con el estudiante I say some y le praise. digo algo, a ver, en español sería la traducción, le alabo. I say, you have done this well. Le digo algo como, lo has hecho genial. You have put in a good effort. Has puesto mucho esfuerzo. You have found the solution. Has encontrado la You're a solución. good student. Eres un buen And estudiante. in a way, that's a form of Y praise. eso es una forma de alabar a It's to alguien. somebody for what they've done. Es como destacar a alguien por lo que ha hecho. How much more should we give ¿Cuánto praise to más the Lord deberíamos de darle alabanza a Dios for the things por that He las has cosas que done? Dios ha hecho? We sang this morning about many Esta things the Lord has mañana done for cantamos us. muchísimas cosas de las que Dios ha hecho por How He has set us nosotros. free. Cómo nos ha And He's liberado. brought healing. Cómo nos ha traído And He sanidad. has saved us. Cómo nos ha salvado. We have an invitation every week Cada semana tenemos una invitación come together a and venir praise Him. juntos y alabar a Dios. And we can do that all throughout the week Y as lo well. podemos hacer también durante toda la semana. The Lord is constantly inviting us. Porque el Señor continuamente nos invita. Come into my presence. Venid a mi presencia. Come with praise. Venid con alabanza. Come declaring Venid who I a am declarar quién soy yo and what I have done for y lo que he you. hecho por ti. And because that we are declaring those things, we can celebrate. Y porque estamos declarando, es una The celebración. Lord has done good things for us. Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. The second stanza El segundo párrafo is also an invitation. también es una invitación. It says in verse Y dice, 6, En el versículo 6. come, Venid, venid, but worship the Lord. pero adorad a Dios. Bow down before Him Postraos delante de and Dios. kneel before the Lord our Maker. Arrodillaos delante del Señor. Here is a different invitation. Aquí es una invitación distinta. It's similar but different. Es parecida, pero no es la misma. The first was La primera an era invitation to una praise. invitación a alabar. This is an Esta invitation to es una worship. invitación a adorar. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? You know, many people think that, Mucha gente cree that when we sing fast songs que and when we cuando clap, cantamos canciones rápidas, de ritmo rápido, that's praise. eso es alabanza. And when we slow Y down cuando bajamos el ritmo and we raise our hands, y levantamos las manos, that's worship. eso es adoración. Well, partly, Pudiera ser, but that's not the idea pero no here. es la idea de la Biblia. It says here to Aquí come dice, ven and to worship. y adora. This word for worship in the La Hebrew, palabra adorar en hebreo it means to bow down low, significa postrarte hasta lo más bajo. to put the object before you and to bow way Es down como low. tirarte al suelo y postrarte delante de In Dios. other words, it's a En otras position of palabras, humility. es una posición de humildad. I am lowering Porque myself me down bajo hasta el suelo so that the one in front of me porque la persona que tengo delante is greater. es más grande. The que yo. one in front of me El que deserves está the delante honor and the glory. es digno de recibir gloria y honor. It is a position of the heart Es before una the Lord. posición del corazón delante de Dios. It is saying, Lord, I am Es choosing, decirle, Señor, to bow down before you, elijo postrarme ante tu to presencia. lay down my life, Elijo rendirte, Señor, mi vida and to make you great y in my hacerte life. grande en mi vida. There are many things that tempt us for worship.
There's many things that tempt us for Hay muchas worship. cosas que nos tientan para adorarlas. And there's many things that are often in front of us and we have to fight, we have to struggle through so that we do not worship those Y a veces things. tenemos cosas delante y se convierte en una lucha personal no tener que inclinarnos o adorar esas Sometimes cosas. when we come to the church, A veces llegamos a la iglesia, we don't feel like worshiping. no tenemos ganas de adorar a Dios. Oh, I don't feel like singing today. I don't feel like No, worshiping. hoy no me siento con ganas, I don't feel like talking to anybody. ni siquiera tengo ganas de hablar con nadie hoy. And when we give into that, Y cuando cedemos a ello, we're bowing down to our emotions. de alguna forma estamos postrándonos a nuestras We're emociones. bowing down to how we feel. Nos estamos postrando a los sentimientos. But when we worship, Pero cuando adoramos a we're laying Dios, down those emotions es rendir esas emociones and we're giving glory to y Him. darle gloria a Dios. Or maybe we feel like, when it comes time to give in the offering, O también quizá a veces cuando pasa el alfolí y te toca dar, wow, I worked hard for this money. "Ay, trabajé duro por este dinero. It's really hard to put that in the Es offering muy to give it to the difícil Lord. dejarlo ahí en el alfolí y dárselo a Dios. I'm just going to keep it here in my Creo que lo voy a pocket. guardar en este bolsillito de aquí. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo en I'm ese bowing momento? down to Me my estoy desire for money. postrando a mi deseo de tener ese For dinero security in those porque finances. lo veo como una seguridad en mis finanzas. But when we give it to the Pero Lord, cuando se lo rindo a Dios, se lo we are entrego a laying Él. it down before Him. Lo estoy postrando ese dinero delante de It's a Dios. form of Y es worship. una forma de adorar al Señor. When we have our own ambitions, Y tenemos ambiciones propias, our own desires, nuestros propios those deseos. wage war. Eso levanta guerra. But when we come to the Pero Lord cuando in venimos worship, a Dios en we are adoración, laying those nos down estamos before Him. postrando con todo lo que we're somos saying, delante "Lord, de Él, I diciéndole, desire you Señor, I desire you te more deseo más a ti than these ambitions. que a estas ambiciones. You are greater than Tú my eres más desires. grande, Señor, que mis deseos. You are the Tú one that I eres el worship. que voy a adorar, Señor. So worship is anything Entonces we la bow down adoración to. es todo aquello a lo que tú te postras. And we have the temptation to bow down to many things in our Y lives. podemos ser tentados a postrarnos a muchas cosas en la vida. But we need to come into the presence of the Pero Lord necesitamos llegar a la presencia de Dios with that attitude con of esa worship actitud de adoración. that I am coming and Que lowering vengo myself delante de Él y me postro delante de Él so that He may be para exalted. que Él sea exaltado. This is what we are called to do as Y a eso believers. se nos llama como creyentes. So we are called to praise Estamos llamados a alabar, with joy and celebration, a unirnos en la and celebración we are called to y estamos worship. llamados a adorarle, Worship before Him. adorarle. And this is not just something we do for half an hour on Y Sunday esto no morning. es algo que hacemos solo media hora cada domingo. This is a lifestyle Es un estilo de vida where we're laying our lives down donde before Him. rendimos nuestras vidas a Dios. So why do we do this? ¿Por qué lo hacemos? We've just looked at the invitation. Es una invitación. Come, worship, come and praise. Venid, adorad, venid, alabad. Why? ¿Pero por qué? Why should we do ¿Por this? qué debemos hacerlo? What are the reasons? ¿Cuáles son las razones? The text tells us twice. El texto nos dice dos It veces. says for or por qué. Nos dice por qué. It tells us why we should do this. Y nos dice por qué debemos hacerlo. 3 reasons why in Tres this text. razones. First of all, La primera, He is the ruler over all things. Dios es quien gobierna todas las cosas. He is the King of kings and Él the es Lord el of Rey lords. de reyes y Señor He de señores. is the God Él es over el all Dios sobre gods. todos los dioses. He has supreme Él authority tiene over all autoridad things. suprema sobre todas las cosas. This is why He is worthy of our Por worship. eso Dios es digno de ser adorado. Because He is sovereign over Porque Él all es soberano things. sobre cada cosa. And so when we worship Him, Entonces cuando adoramos a and when we Dios declare that He is y sovereign, declaramos que Él es soberano, we are declaring that He is estamos sovereign over our declarando lives. también que también es soberano en nuestra vida. He's sovereign over the good Es things and the bad soberano things. sobre las cosas buenas y las And cosas in a way, malas. we are giving ourselves to Him and Estamos saying, Lord, rindiendo nuestra vida a Él y diciendo, let Your Señor, will be done in my life. que tu voluntad sea hecha en mi vida. Now it's interesting in verse Y es 3. interesante, en el versículo It 3, says that dice He is the King above all gods. que Él es el rey sobre todos los dioses. What are these gods? ¿Quiénes son estos dioses?
I thought there was only one God. Yo pensé que solo había un Dios. Who are these other gods? ¿De qué dioses nos está hablando aquí? The author here may have been thinking about the false gods of the nations around Israel. Quizá el escritor del Salmo pensaba en los dioses de las naciones cercanas a Israel que adoraban otros Gods dioses. that are inspired by demonic influence, Dioses que eran inspirados por influencias demoníacas, that compete and draw people into worship those gods que away from the true hacían que la God. gente viniese a adorarles. But they can also be other things in our Pero lives. quizá también podrían ser otras cosas en nuestras vidas. These false gods are any gods that stand in opposition to the Lord. Falsos dioses o cualquier cosa que se levanta en oposición a Dios. They could be our desires, Nuestros deseos, our goals, nuestras metas, our work. nuestro trabajo, It can be many things, our culture, muchas cosas como la cultura incluso, even our own comforts and our o incluso desires. nuestra comodidad, nuestro deseo. When we worship, we're saying, God, you're more important than those Pero things. cuando venimos a adorar le decimos, Señor, You are sovereign over tú all. eres soberano sobre todo. It also says in verse Y 4 también and dice 5, en el versículo 4 y en el it versículo says 5, that we worship him because he is the creator of these things. le vamos a adorar porque Él es el creador de todas estas He is the cosas. one that created the Él es depths of que the sea. creó las profundidades He del is the one mar that created the heights of the mountains. y Él creó los picos más altos de las montañas. So we have the depths and we have the Tenemos la heights. profundidad, tenemos la altura. And then it continues and Y says he made the continúa seas diciendo, Dios hizo el mar and the dry y land. la tierra seca. He's made all things. Dios ha hecho todo. And notice Y nota una cosa, that the author el twice autor mentions dos veces the hands menciona of God. las manos de Dios en la creación. The hands of Las God. manos de Dios. The hands represent Las manos representan his care, su cuidado, his provision, su provisión, his creativity, su creatividad, his authority, su autoridad, his ability to make things. su habilidad de hacer las We cosas. use our hands in so many creative ways. Utilizamos las manos para tantas cosas creativas. Because when we use our Porque hands to be cuando utilizamos creative, las manos para ser we are creativos, really reflecting our estamos God, reflejando realmente a Dios. who is creative with Porque his Él es hands. creador y ha creado con sus manos. He has created all things. Dios ha creado todas las cosas. And because he has made Y porque everything, Él ha hecho todo, he deserves our worship and our desea praise. nuestra alabanza y nuestra So adoración. this is a picture of one who cares for us because he Entonces has aquí made tenemos us. el cuadro de alguien que nos cuida porque nos ha creado. The third purpose, the third reason why we La should worship tercera him razón por la cual debemos is adorar a found in Dios. verse 7. La encontramos en el versículo 7. It says that he Y is, dice, that we are his people Somos su pueblo and the sheep of his y hand. somos el rebaño que está We, cuidado de Él. we belong to him. Le pertenecemos a Dios. Those first two images, Las dos primeras that he is imágenes, the creator Él es el creador and that he is the one sovereign over all, y Él es soberano sobre todo, they make God transcendent. He's above all things. nos hace ver a Dios como alguien trascendente, está por encima de todo. And there's many people that think of God that Y way. mucha gente se queda con esa idea de Dios. God is just up there. No, Dios está allí arriba en el He's cielo, high. está He's muy alto, way above us. muy, muy por We encima. can never know him. Nunca puedo llegar a He conocer a made all Dios. things. He's above all things, but we can't know him. Dios hizo todo, está por encima de todo y no puedo alcanzarle. But that's not what the text here says. Pero aquí no es lo que el It texto says está that we diciendo. Dice are his sheep. que We are his nosotros somos su people. rebaño, nosotros somos su And he gente. cares for us as a shepherd Dios cares for tiene his sheep. cuidado de nosotros como ovejas porque Él es el pastor. Shepherds are always with their sheep. Los pastores siempre están con las ovejas. They are near them. They care Están for them. They cerquita love de them. sus ovejas, las cuidan, las aman. And so here we are told today that Y this aquí hoy God se nos dice que who's Dios, made everything quien hizo todo, loves us. nos ama. He's called us to be with him. Nos ha llamado a estar con Él. We belong Le to him. pertenecemos. Notice again the Nota influence algo of más, la hands again in this influencia de passage. las manos en estos We are the versículos. sheep of his Somos hands. las ovejas de sus manos. He cares for us with those hands. Con sus manos Él cuida de Those same nosotros. hands that made everything. Las He cares for mismas us manos as que sheep. crearon todo nos cuidan como sus ovejas. We belong to him. Porque le pertenecemos He loves us. y nos ama. That is a truth. Esa es la verdad. We often hear other lies in our A heads. veces vienen muchas mentiras a nuestra We cabeza. think, oh, God doesn't care for me. God doesn't Ay, like Dios no me. cuida de mí, no le gusto a God's gonna Dios. judge me. Dios me va a juzgar. We need to declare in truth
Tenemos que afianzarnos We en la belong verdad. to Le him. pertenezco a Él. We are his sheep. Soy su oveja. You know, we all want to belong to something. Todos queremos pertenecer a algo. We all want to belong. Todos queremos pertenecer. God ¿sí? made us to be relational Porque Dios people. nos creó para ser And relacionales. so there's a sense in us that Entonces hay un we sentimiento want dentro somebody to love us. que nos dice, necesito a alguien que me ame, We want someone to say that we belong. alguien que me haga pertenecer. And so many of our most of our lives we're trying to find where Muchas do we veces fit nos in. tiramos la vida intentando encontrar dónde podemos encajar. We try to fit in at work Intentamos encajar en el trabajo or maybe in the o church. quizá dentro de la iglesia. Or when, you know, I remember being a teenager, all the different groups of Recuerdo teens. cuando era adolescente intentar encajar en todos los grupos de adolescentes You know, que there había. was the athletic guys over Estaban here. los tíos And there was atléticos, the computer geeks. luego estaban los, bueno, no sé cómo se dice en castellano, o sea, estaban los genios de los ordenadores, There was the band. estaban los de la banda de There was música, the really popular crowd. los que eran los guays. You know, and there was all of these groups. Había todos estos grupos. And every day at Y break cada time, día- the students they would go and they would get back into those groups as fast En as el they could. recreo se iban los estudiantes al grupo que más les llamaba la atención. Why? ¿Por qué? Because they wanted to feel like they Porque belonged. querían sentirse aceptados. There was safety and rest in those Había groups. descanso y seguridad dentro del grupo. In that identity that said, I am part of this Y group. una identidad que les decía, yo soy parte de ese grupo. We belong to the Lord Nosotros today. le pertenecemos a Dios. That is the greatest club we can be Es part el of. mejor grupo que existe en la We vida. belong to Le Him. pertenecemos a Él And He cares for y Él us. cuida de nosotros. So why should we praise the Lord? Entonces, ¿por qué tenemos que alabar a Dios? Why should we worship Him? ¿Por qué tenemos que adorarle? Because He is sovereign. Porque Él es soberano, Because He made all things. porque Él creó todas las cosas, Because He is our shepherd. porque Él es nuestro pastor And we belong to Him. y le pertenecemos a Él. So we have looked at the first two parts, Entonces hemos visto las dos primeras partes, right? The invitation to come, la invitación a venir, the reasons las why. razones por las cuales But tenemos que now venir comes y the ahora viene response. la respuesta. What's the response ¿Cuál of es la God's people? respuesta del pueblo de Dios? What is the resolution? ¿Cuál es la resolución? I'll be honest, when I read this psalm, Voy a ser honesto con vosotros, cuando leí el Salmo, I really wrestled with how does the last part fit with the first part? tuve una lucha en pensar qué tiene que ver esta última parte con la del principio. They're so different. Son tan distintas. The first part is positive and uplifting. La primera parte del Salmo es positiva, me eleva, me anima. And the second part is a little bit harder. La segunda ya viene un poquito más dura. But there's an invitation here at the beginning of the Pero- second part. Al principio de la segunda parte también hay una invitación. And it's an invitation to hear His voice. Y es una invitación a escuchar su voz. Notice what it says in Mira lo verse, que at the end of dice verse 7. al final del versículo 7. It says, today, Si hoy if escuchas you su hear His voz, voice, si hoy tú escuchas su voz, today hear His voice. hoy escuchas su voz. This is an abrupt change in this psalm. Ese es un cambio aquí en el Salmo. It has all been, come, let's worship, come Todo ha sido, together. ven, juntémonos, ven. But now it's like Pero a ahora narrator dice, is speaking es into como que this el text. narrador está hablando y dice, And he's saying, listen for the voice of God. escuchad la voz de Dios. The voice of the Lord is speaking today. La voz de Dios está hablando hoy. There's an invitation to listen to Hay Him. una invitación también a escuchar a Dios. And the idea of today Y shows la that, idea de que sea hoy that it is immediate. nos muestra que es algo inmediato. It's not tomorrow, No es mañana, Not in the future, not no en some el other time. futuro, no es en otro but momento, today, sino right hoy, now, ahora mismo, we have the opportunity to hear tenemos la His voice. oportunidad de escuchar la voz de Dios. He is speaking to us today. Porque Dios nos está He's hablando inviting hoy, us to hear nos His. está invitando a voice. escuchar su voz. How do we hear the voice of ¿Cómo God? escuchamos la voz de Dios? How do we hear His voice? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? I think there's three ways, very Creo que hay quickly. tres formas. First of all, La primera is through the Word of God. es a través de la Biblia. When we read the Word, Cuando leemos la palabra When we de meditate Dios, on the Word, cuando meditamos en la when palabra, we study on the cuando Word, estudiamos la the palabra, Lord speaks el to us. Señor nos habla. And the Holy Spirit Y el begins to Espíritu testify Santo the truth empieza a of the Word. testificar la verdad de la And palabra it influences y our nos heart. influye en el corazón And it speaks to us. y nos habla. We can hear His voice through Podemos the Word. escuchar su voz con la Biblia, con la palabra. Second, we can hear Segundo, His Word
through the witness of other people. también a través del testimonio de otras personas. We hear it when people testify about the things that the Lord has done in their lives. La escuchamos también cuando alguien nos testifica de lo que Dios ha hecho en su vida. When we sing together. Cuando cantamos juntos. And as we sing those songs declaring God, we are being a witness to each other of the things of God. Cuando levantamos la voz en alabanza a Dios declarando lo que Él ha hecho, estamos siendo testigos a otros de las obras de Dios. But it may also be a witness of someone sharing the gospel. Pero también se convierte en testigo alguien que nos comparte la palabra. Or maybe someone sharing a word with you from the O Lord. quizá alguien que viene y te comparte una palabra de Dios de esa persona te la We comparte. can hear the word of the Lord spoken through others Podemos escuchar la voz de Dios a través de otros who are witnesses for God. que son testigos del Señor. So there's the word, Está la Biblia, there's the witness of el others, testimonio de otras and the personas third y la tercera, is the whisper of God. el susurro de Dios, He speaks. porque Él habla, He whispers Él into our susurra hearts. al corazón He just speaks. We can hear that. y podemos escucharle. We know it's not my thought. It's not my thought, not my idea. Sabemos cuando el Espíritu de Dios susurra, no, ese no es mi But mi we have to pensamiento. tune our hearts to Tenemos que hear. entonar el oído para escuchar. So often there's things that are around us that are so busy and consuming our thoughts and consuming our time. Tantas veces en la vida hay ruidos alrededor que consumen nuestra energía, nuestro They tiempo distract us from y nos hearing His están voice. distrayendo de escuchar la voz. And sometimes we just begin to shut out those, we shut out the Lord's voice because we shut out those things as well. Y a veces sucede que cerramos los oídos incluso a la voz de Dios porque intentamos cerrar el oído a tantas voces. I know sometimes when I'm traveling Yo, por ejemplo, cuando viajo and I'm in Russia or someplace else o where they estoy don't en speak Rusia any English, o en otro país y no hablo el idioma, they don't speak Spanish or no me English, hablan ni español ni and all inglés. around me I just hear that other language being Estoy spoken, escuchando, por ejemplo, el ruso todo el tiempo and then all of a y sudden de I hear repente escucho somebody speaking English a alguien por allí hablando inglés, way over there, muy lejos, or someone over here speaking Spanish, o alguien cerquita por aquí hablando español. and immediately my ear hears Inmediatamente that. mi oído al escuchar, Above all of that sound, encima de todo el ruido de ruso, I'm like, oh, digo, I recognize that. ya reconozco ese idioma. What are they saying? ¿Qué están diciendo? And I try to find out what they're saying. What are they Y talking about? intento enchufarme a ver qué están contando por ahí. It's interesting because my ear can hear, I can interesante. understand it. Porque mi oído se sintoniza porque puede entender. But I had to train the ear to Y hear tengo those que things. It has to be able to entrenar recognize mi it. oído para entender lo que se está diciendo. And it's the same with us. Y es lo mismo con nosotros. We need to tune our ear to hear Necesitamos entonar nuestros what oídos the para Lord is saying escuchar to us. lo que Dios nos está diciendo. And when He speaks, Y cuando Dios habla, we need to listen. yo tengo que escuchar. What's the Lord trying to say to ¿Qué me? está Dios intentando decir? What's he wanting to do in my life ¿Qué today? quiere hacer Dios con mi vida? The Lord is speaking. Porque Dios está The hablando. Bible tells us He's always La speaking to us. Biblia nos lo dice. Dios siempre está hablando. Many times we're just not Y listening. a veces no estamos escuchando. Today, if you hear Si His hoy voice, escuchas su voz, I believe the Lord wants to speak to some of you today. y estoy convencido de que Dios quiere hablar a alguno de vosotros aquí hoy. Some of you are looking for direction in your life, Algunos estáis buscando dirección de Dios en vuestra vida and you need a word from the Lord y today. necesitáis una palabra clara de Dios. Some of you are struggling and Algunos de wrestling in your faith, vosotros estáis luchando en vuestra fe and you need to hear the y voice of the Lord necesitáis today. escuchar la voz de Dios. We need to hear His voice. Necesitamos escuchar su Because voz. when we hear His Porque cuando voice, escuchamos su voz, it gives us clarity and nos da direction to claridad y continue. dirección. But the psalm continues in an Pero el interesting Salmo way. continúa It continues on. It y says, dice, starting in verse 8, if you harden your empezando hearts, en el versículo 8, harden your hearts. si endurecéis vuestros corazones. This is a warning now. Esto es una advertencia ahora. The first part of this psalm La was an primera parte del invitation. Salmo es una invitación. But now Pero here's ahora, a warning from aquí the hay una Lord. advertencia de parte de Dios. This warning Esta is advertencia something that we need to take note of. es algo que tenemos que tener en cuenta. You know, this psalm is actually quoted in the New Testament. Mira, este salmo
se le cita en el Nuevo Testamento. But it's not the first 7 verses that are Pero quoted. no se citan los primeros 6 versículos, It's these last verses. sino estos últimos. They're quoted in the book of Hebrews. Y se citan en el libro de Hebreos. It's a message to Es un believers as mensaje well. a la iglesia, a los For cristianos, Christians today. a los cristianos de hoy en día. In Hebrews 3, En Hebreos capítulo The 3, author is el talking autor about está hablando how Jesus is so much better than cómo Moses, Jesús es mejor que Moisés and how he is the Son of y God. cómo Jesús es el Hijo de Dios. And after it gives this great explanation Y of the nos da una ministry of gran Jesus, explicación sobre el ministerio del Señor Jesús. it says, today if you hear Y his dice, voice, si hoy escucháis don't su voz, harden your no endurezcáis vuestro corazón. this is a word for us today. Esta es una palabra de Dios It's a hoy. warning as Es una well. advertencia también. How many of us like to get warnings? ¿A cuántos nos gusta recibir advertencias? Not many of us, do we? ¿A ninguno? It tells us we're doing something wrong. Porque las advertencias que nos dicen que estamos haciendo You algo know, mal, some warnings are good, algunas advertencias son buenas. like when a light comes on in my car and tells me to check my Por engine. ejemplo, cuando voy en el coche y se enciende una lucecita, dice, comprueba el motor. Or maybe a fire alarm goes off in my house and tells O me there's estoy some en smoke casa and I y need to check it salta out. la alarma de incendios, me quiere decir que hay un humo As en I casa. drove to church this morning, I saw plenty of warnings on the roads. Y cuando conducía esta mañana a la iglesia, vi un montón de advertencias en el camino. There's a risk of fire all through Riesgo de Madrid. incendio ponía en la carretera. That's there as a warning to Son us advertencias a nosotros to be careful, para que tengamos cuidado, to not use fire in a para que no wrong way. utilicemos cerillas o el fuego en una mala manera. This warning is to make us to be alert and careful Las about what is happening. advertencias nos ayudan a estar alertas y tener cuidado acerca de lo que ocurre. And that's what happens in this Y text. aquí es lo mismo. God begins to Dios speak comienza a hablar, and he begins to share a message. comienza a compartir un And mensaje. it's a message of warning. Es un mensaje de advertencia. And brothers and sisters, some Y of us this hermanos morning need y to hear this hermanas, warning. quizá tú en esta mañana necesitas la advertencia. When God speaks a warning, Porque cuando Dios te habla de una we advertencia, need to listen. tenemos que escucharle. We all have a choice. Todos tenemos una We can either decisión, una elección. ignore that warning Podemos ignorar esa and continue advertencia on, y seguir adelante. or we can listen to O the podemos warning escuchar la advertencia and find the way to the right to safety and freedom. y encontrar el camino hacia la seguridad y libertad. What is the warning? ¿Cuál es la advertencia? The warning here is about hardening of our La hearts. advertencia es no endurecer el corazón. And it's a path that leads downwards in a negative way. Porque endurecer el corazón es un camino que nos lleva hacia abajo en una forma negativa. The Lord is warning about this. Y Dios lanza una advertencia acerca de esto. So verse 8 Entonces, says, versículo 8 dice, do not harden your hearts no endurezcas el as at corazón Meribah and on the day at como lo Manasseh hizo in the Israel wilderness. en Meriba y lo hizo en el pueblo en el desierto de Masá. Do not harden your hearts. No endurezcas el corazón. How do we harden our ¿Cómo hearts? endurecemos el corazón? We harden our hearts Endurecemos el corazón when we face disappointments, cuando estamos enfrentando desilusiones. when we feel hurt, Nos sentimos heridos. when we feel let down, Nos sentimos que nos han decepcionado. when we feel neglected, Cuando nos sentimos que no nos han tenido en cuenta. when we feel rejected. Incluso nos han rechazado. When these things happen to us, Cuando este tipo de cosas nos ocurren, there's a part of our heart that hay says, algo en el corazón que dice, I'm never going to trust again. no voy a volver a confiar. I'm not going to trust. No voy a confiar. I'm not going to open my heart. No voy a abrir mi I'm corazón. not going to share No voy a compartir because I don't want to be rejected. porque no quiero ser rechazado. I don't want to be disappointed. No quiero que me I decepcionen. don't want to be hurt again. No quiero que me vuelvan a herir. And maybe you're here today and Y you're quizá tú saying, estás hoy aquí this diciendo, week I've been hurt, I've been rejected, I've been disappointed. esta semana me han herido, me han rechazado, me han hecho sentir fuera. And you're wrestling with Y estás that. luchando con ese sentimiento. Hear the warning this morning. Escucha la advertencia de Dios esta Don't mañana. harden No your heart endurezcas tu towards the corazón Lord. al Señor. We need to keep a soft heart. towards Him. Necesitamos tener un corazón sensible a Dios. The Lord here in verse 8 mentions Y aquí en something el versículo interesting. 8, el Señor menciona algo interesante. He says, don't harden your hearts like as in Meribah and Massah. Dice, no lo hagas como lo hizo Israel, no lo endurezcas como lo hizo Israel en Meriba y en Masá. What are these places? ¿Qué son Meriba y Masá? What is this? ¿Qué es esto? It's interesting that they mean Es testing interesante and quarreling. Que habla de prueba, pero habla también de un sentido de
de altercado, pelea. It has the idea of fighting and testing. Esta palabra tiene la idea de prueba, pero también de altercado. And we can find this story Y in podemos ir a la Exodus chapter historia 17. en Éxodo capítulo 17. Yeah, it'll be on the screen. Exodus 17. Sí, lo voy a leer de la pantalla en Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? It's an interesting story. Esa es una historia interesante. Israel has just been set free from slavery in Egypt for 400 years. Israel acaba de ser liberado de 400 años de esclavitud en Egipto. They are on a journey Están through en the el wilderness viaje towards Mount Sinai where they will meet Hacia el with the monte Lord. de Sinaí, donde se van a encontrar con el Señor. And they come to this place Y where llegan a there este is lugar no water donde at no all. hay agua, no hay nada de agua. And so the people Entonces begin la to gente complain empieza a against quejarse Moses contra Moisés and against the Lord, y contra Dios, and they begin demanding for water. y empiezan a demandar agua. Now, in this story, I see the process of the hardening of a heart here. Aquí en esta historia yo veo el proceso de cómo se endureció el corazón del pueblo. Hardening of the heart always begins with thirst. Porque endurecimiento del corazón comienza con thirst, With thirst. con sed. It says in the text Dice en el texto that they were thirsty. que tenían sed. Now, it makes sense. They've Bueno, traveled through tiene the sentido, wilderness. vienen viajando por el They're in a desierto, desert. están en un desierto, It's not like they can go to the kitchen and turn on no es como que open the pueden ir al tap and get some frigorífico, water. abrir y sacar el agua, They're thirsty. están con sed. And so here in the text, they're desiring something, Entonces, al tener sed, están deseando algo but they can't have it. que no pueden tener. They want it. Lo quieren, They desire lo it. desean, They need it. lo necesitan, They can't have it. pero no lo pueden tener. This is often where the hardening of the heart begins. Y es ahí donde comienza el endurecimiento del corazón. We want something Queremos algo and we can't get it. y no podemos recibirlo. That is disappointment. Y eso se llama decepción. Now, there are many things we desire in life that are Hay good. muchas cosas en la vida que deseamos que son There's many buenas. things that make us thirsty. Muchas cosas que nos hacen tener We can sed. thirst more for the Lord, Podemos desear más de Dios. more to see our family grow together, Tenemos sed de ver a nuestra familia To see unida, the church creciendo, grow. ver a la iglesia que crece. all of those things are good. Todas estas cosas son buenas. But there's other things that we thirst after Pero hay otras cosas de las que tenemos sed that may not be healthy for us. que quizá para nosotros no sean sanas. We can be thirsting after recognition, Podemos tener sed de reconocimiento, fame, de fama, wealth, de riqueza, sexual desire. sexual. There's many things that Hay we muchas thirst cosas for. que deseamos, que anhelamos, And we know we thirst for them because we start to think about them all the time. y sabemos que estamos sedientos de ellas porque es como que están continuamente en nuestra mente. I will be happier if. Yo sería más feliz si If I give in to this desire and do this, I will be happy. Si tan solo hubiera cedido a este deseo de hacer esto, sería más feliz, And we seguro. thirst in our Entonces, hearts for esa things. sed en nuestro corazón, Sometimes those things are healthy. algunas veces esa sed es por algo And sometimes sano, those things are not healthy at all. y a veces deseamos cosas que no son saludables para nada. And depending on the direction of the thirst, the things that we try to quench that thirst with, Y dependiendo de la dirección hacia donde nos tire esa sed, intentamos llenar esa sed.
sed. That will lead us into the desires of our life. Y eso nos lleva hacia el deseo de nuestra vida. What are you thirsty for this Y morning? pregúntate en esta mañana, ¿qué estás deseando tú en el corazón? What are you thirsty for? ¿De qué tienes sed? Thirst is something deep within us. Porque la sed es algo muy profundo dentro de nosotros. I know when I go running in the mornings, Yo especially in sé the summer, que cuando salgo a correr por las mañanas, especialmente los halfway veranos, through, I begin thinking about the glass of water waiting for me at home. a la mitad de la carrera comienzo a pensar el vaso de agua que me está esperando en casa. That's my goal. Esa es mi meta. I want to get home. Quiero llegar a casa. I want to get to that Quiero llegar water. a casa y beberme esa And agua. it's so refreshing when I get that Y water. cuando me la bebo es tan refrescante. We have those desires for thirst in our lives. Hay deseos así de sed en nuestra vida. But when they are not met, Pero cuando no conseguimos and we suplirlos continue in that, y continuamos en ese it ciclo, opens the door for abre us to la harden puerta our a endurecer hearts nuestro corazón. because we are disappointed. Porque nos decepcionamos porque no lo hemos conseguido. The second thing that they did La segunda cosa que ellos is hicieron it says that they began to quarrel with Moses. dice que comenzaron a altercar con Moisés. They began to fight with him. Empezaron a pelear con Moisés. A little discussion. Comenzó como una pequeña discusión. Moses. Moisés, Hey, we're thirsty Hey. here. estamos aquí con sed. Moses, Moisés, don't you care? ¿no te importa? Moses, listen to us. Moisés, escúchanos. We're thirsty. Do something about Tenemos it. sed, haz algo. And they began to Y fight with empezaron a Moses. altercar con Moisés. One of the symptoms of a hardening heart Uno de los síntomas de un corazón endurecido is that we begin to quarrel and fight with other people. es que comenzamos a altercar y a discutir con otra gente. And we begin to look for the worst in them. Y empezamos a buscar lo peor en las personas. Notice what they said to Moses. Mira lo que le dijeron a Moisés. You brought us here. Tú nos trajiste aquí, Moisés. True. ¿Era verdad? Moses brought Sí, them there. Moisés les trajo. But then they began to attack his motives. Pero empezaron a juzgar su motivo, a They said, atacarlo, a "You decirle, tú brought us nos here trajiste aquí so that we will die para in the morir desert." en el desierto. They're looking for the worst. Están buscando lo peor. This is what happens when we start to harden our hearts. Y eso ocurre cuando comenzamos a endurecer el When corazón, we begin to Empezamos distrust the Lord. a desconfiar de Dios We begin to look for things in our brothers y and sisters. empezamos a buscar en nuestros hermanos y hermanas And we cosas project negative y things empezamos onto a what they are doing. proyectar lo negativo, los motivos por los cuales están haciendo lo que están haciendo. We say negative things to the Dec- leaders of the church, Decimos to them. les decimos cosas negativas a los líderes de la iglesia And we assume the wrong things. y asumimos la respuesta negativa. We say it to other people. Se lo contamos a otros. It happens in our relationships as well. Pasa también en las relaciones interpersonales. If a husband and wife are Si having una mujer problems, y una esposa y un esposo están teniendo usually because they're problemas, thirsting for other things, están normalmente sedientos de otras cosas they begin to look at each other with distrust. y empiezan a mirarse el uno al otro con And the words that are desconfianza. spoken are not words of love and Y lo que trust, se habla no son palabras de amor o confianza. but they're words like they spoke to Moses. Son palabras como las que le habló el pueblo a Moisés. Words that accuse the person of doing Palabras que wrong. acusan a la persona de sus motivos. Look at your words this morning. Escucha tus palabras en esta What are the mañana. things that you have been sharing about other people? ¿Cuáles son las cosas que has estado hablando de otros? The things you've been sharing about leaders and family and Las other cosas que people has estado in hablando your de los life. líderes, de la familia, de otras personas. If you're always looking for the wrong thing Siempre buscando lo malo and complaining about y it quejándote and attacking, y atacando. that is the symptom of a hard Eso heart. es el síntoma de un corazón endurecido. And you need to start to examine your own Y life, your own heart. necesitas comenzar a autoexaminar tu corazón. The third thing that they did in this La passage tercera cosa que vemos en este pasaje is it says that they tested the dice Lord. que probaron a Dios, They tested the Lord. probaron al Señor. That's why this place is called Massa, a place of testing. Por eso se le llamó Masá, lugar de prueba. Now, how did they test the Lord? ¿Cómo es que probaron You know, a it's not like Dios? they got out an exam and said, No es Lord, que Dios tenga que pasar you know, un examen y le you know, digamos, fill in the Señor, blanks and tell us where we're going. We want to dinos know. dónde vamos, queremos saber. No, No. They tested the le Lord probaron to see if he would act or if he would not act. como para ver si actuaría o no actuaría. But they did it by a demand. Pero lo hicieron desde la demanda.
It's a demand. Es una demanda. You need to do Tú this now. tienes que hacer por esto por nosotros ahora. And if you don't, Y si no lo haces, you don't love us, no nos you amas, don't care about us, no te you just want to importamos, kill us. solo nos quieres matar aquí. This test Esta prueba was a test to show that God didn't care about them. era una prueba para mostrar, según ellos, que Dios no cuidaba de ellos. It was a test of distrust. Era una prueba nacida de la desconfianza. You know, it's interesting. If you go to Es Malachi chapter interesante 3, porque si nos vamos a Malaquías capítulo 3, the Lord says, Dios dice, bring your tithes traed into the vuestros storehouse, diezmos y ofrendas al altar and I will bless you. y os voy a bendecir. And then the Lord says, Y Dios dice, test me in this. probadme ahora en esto. Tithe, believe, Diezmo, I will cree, bless. yo te voy a bendecir. You can test me Me in this, the Lord puedes says. probar en esto que te estoy diciendo. But in this Pero en case, este pasaje, where they're asking for water cuando están pidiendo agua, and they're testing the Lord, están probando a Dios, it's very negative. pero en una forma negativa. Why? ¿Por qué negativa? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia con The Malaquías? difference is the La motive for testing. diferencia es el motivo del corazón If para we la come to prueba. the Lord with a believing heart, Porque si venimos a Dios con un corazón lleno de fe, Lord, I know you can do this. Señor, yo sé que lo puedes hacer. Lord, I trust you. I Confío honor en you. ti, te honro, Padre. That is a way that we can test the Lord and He blesses Es that. una forma en que podemos acercarnos a Dios, probarle y ver cómo Él He responde. invites us to test. Y Él mismo nos invita a probar. But when we come to the Lord Pero cuando venimos a Dios, with our arms folded, así como enfadados, with an attitude of distrust con and hate, actitud de hate, and distrust and dislike, sí, como una actitud de no quererle, de estar enfadados con Él, we are showing that our hearts have become le hardened. estamos mostrando a Dios que nuestros corazones se han And we don't endurecido trust Him. y que no confiamos. Think about someone that you don't trust. Piensa en alguien en quien no confías. When you test them, Cuando tú pruebas a esa persona, are you testing them to see that they do well, or are you testing them because you want to prove that they will continue to do wrong? cuando piensa en alguien en quien no confías, cuando tú lo pruebas es seguramente para ver que va a caer en lo que tú crees que va a hacer mal, ¿a que sí? No para ver que va a hacer bien. Usually we have a hypothesis. Sorry. We have a hypothesis. We believe this person's bad, Muchas veces tenemos una hipótesis y decimos, esta persona es mala. and so we give a little test, Le voy a probar ahí para que se demuestre lo and mala then que we es. watch to make Y sure that they estamos fail. esperando que haga lo que creemos que va a hacer. That's what the Israelites were doing with Esa es la God. actitud que estaba aquí el pueblo de Israel God, teniendo we're con Dios. thirsty. Dios, tenemos sed And we don't think you're going to do anything about it. y no creemos que puedas hacer nada. Hardness of heart, Corazón endurecido, because they didn't believe. porque no le creían. It's amazing that they didn't believe the Lord. Es increíble, no le creían al Señor. Did they not see the 10 No plagues that habían God poured visto out on las 10 Egypt plagas de Egipto, and how He delivered them cómo les out había of that liberado nation de la nación de with Egipto all the wealth of the Egyptians? con toda la riqueza de los Did they egipcios. not see how He brought them through the Red Sea Cómo el and Señor protected les them from abrió el Pharaoh's mar army? rojo, les protegió, les trajo, les cruzó. Did they not see how No in habían visto chapter en 15 el of capítulo Exodus 15 de Éxodo the Lord cómo provided el Señor fresh water for them? proveyó agua fresca para ellos. And in chapter O 16 en He el provided manna from capítulo heaven. 16, el maná del cielo. They had seen the good Habían things of visto God. las grandes obras de Dios. But instead of approaching Him and saying, Pero en lugar de acercarse a Él con confianza Lord, y we're decirle, thirsty Dios, today. tenemos sed. we know what you have done in the Sabemos lo que has past. hecho en el pasado. We know that you have delivered and Sabemos que tú nos provided. libraste y proveíste, Will you Señor. do that again, ¿Lo Lord? harías, por favor, otra vez para nosotros? That is not the attitude they have. Esa no fue la actitud que tuvo el pueblo. This is why worship and praise Por is so eso, important. la alabanza y la adoración son tan importantes. Because if we come to the Lord with praise, Porque si venimos a Dios con alabanza, Lord, I thank you for Señor, what te you have done. agradezco por lo que has hecho. I thank you for the Te things you've done in agradezco my por las life. cosas que has hecho en mi vida. I thank you for the Te blessings you've agradezco given. por las cosas que me has dado. I thank you that you are all powerful and that you are Te good. agradezco que tienes todo el poder y eres We bueno. come to the Lord with praise. Cuando tú vienes a Dios con alabanza, It raises belief levanta and faith la in our fe hearts en tu corazón, so that when we face that situation, de tal manera que cuando enfrentas esa situación, we are not testing the Lord to disprove and no show that He will not do estamos it. poniendo a Dios a prueba para ver si no hace lo que We are esperamos. coming in faith to Him. Estamos viniendo en fe. We have to guard our hearts. Tenemos que cuidar el corazón. What are the things we are thirsting after? ¿De qué cosas tienes sed tu vida? What are the things we're fighting about?
¿De qué cosas estás discutiendo o What are peleando? the things that we are testing the Lord in today? ¿O qué cosas estás poniendo a prueba a Dios en este sentido? The Lord says back in Psalm 95, verse 9, He says, Volviendo al capítulo 95 de Salmos, it says, they versículo saw my works, 9, dice, vieron mis obras, but they did not believe. pero no me creyeron. They saw those things, Vieron esas but their cosas, hearts were hard pero to sus the Lord. corazones estaban endurecidos. And how many times have we seen the good things of the Y Lord? muchas veces en la vida vemos las cosas que Dios hace, las cosas buenas. And then when we come to a time of testing, Y cuando llega el tiempo de la prueba, time of struggle, un momento de lucha, we begin to harden our hearts to the Lord. empezamos a endurecer el corazón a Dios. Brothers and sisters, Hermanos, hermanas, we have to guard our hearts this tenemos morning, que vigilar nuestro corazón that en we do esta not mañana, harden them against que the no Lord. endurezcamos el corazón con el Señor. If we harden our hearts, we Por- go to the next step. Porque si endurecemos el corazón, lo que queda es el siguiente peldaño hacia abajo. It says in verse 10, Dice en el versículo it 10, says, for 40 years I loathed that generation, 40 años estuve disgustado con esa because they generación, are a people that go astray porque in fueron their un hearts. pueblo cuyo corazón se alejó de mí. They go astray. Se fue, se alejó. The Lord has a path. Dios tiene un camino. And in that path, Y en there ese is joy, and camino there's hay peace, and gozo, there's hay goodness. paz, hay bondad, There is His blessing. sus bendiciones. But when we harden our hearts and we Pero cuando choose to go away from endurecemos that el path, corazón y decidimos salir del camino, we end up going astray. terminamos alejándonos de Dios. You know, if you go hiking in many of the beautiful parks all around Madrid, Tú puedes ir a hacer senderismo en los parques de Madrid there's markers all around on the paths. y hay marcas, por ejemplo en la sierra te vas y hay señales. And as you walk along, as long as you can find the marker, you know that you're on the path. Y si vas siguiendo las señales del camino, sabes que estás dentro del camino que te marca. But if you come to a place Pero si llegas a un lugar where the road gets narrow and things get harder, donde parece que el camino que te marcan es And there's no markers estrechito around. y ya no hay más señales, you have gone off the path. You are astray. y lo ves todo así como que no hay camino, es porque te has desviado del And you're camino in a dangerous y position. estás en una situación de peligro. You need to turn around. Necesitas darte la vuelta. We need to guard our hearts so that we will not go astray. Necesitamos cuidar el corazón para ver que no nos hemos alejado. As I was preparing this message this Porque week, cuando estaba preparando este mensaje esta semana, I was saying to the Lord, yo le estaba diciendo a this Dios, is a hard message, Lord. sorry, This is a hard message. ese es un mensaje difícil. Are there really people struggling with unbelief? ¿Realmente la gente está luchando con incredulidad, Are there Señor? really people that come and sing your praises on a Sunday and then they wrestle with disbelief the rest of the week? Pudiera ser, Señor, que hay gente cantándote, alabándote, levantando las manos los domingos y luchando en su corazón con la incredulidad. And as I was praying about that, Y mientras oraba con I saw a Dios, story on Facebook. vi una historia en Facebook. A story of a man from Hillsong by the name of Marty Sampson. Una historia de un hombre de Hillsong llamado Marty Sampson. He's a man that has led Es un millions hombre of people into que ha worship. liderado a millones en el mundo He a la has alabanza a written Dios. many worship Ha songs, escrito muchas canciones de including adoración, one that we sang this morning. incluso la que cantamos esta mañana. This week he announced Y esta semana Marty Sampson anunció that he is no longer serving the Lord. que ya no está sirviendo a Dios. How is that possible? ¿Cómo es posible? One that writes and worships the Lord. Uno que alaba y adora a Dios. One that has stood in front of Alguien thousands que of se people paró declaring the praises of delante God. de millones de personas alabando a Dios. And he's walked away from the Lord. Se ha alejado de Dios. How is that possible? ¿Cómo es posible? It's the hardness of a heart Es un endurecimiento del corazón. filled with doubts and disappointments. Quizá lleno, un corazón lleno de We need desilusión, to guard our hearts. de dudas. Cuidemos el corazón. The final part is in verse 10, Y verse la 11. parte final está en el The versículo Lord says, I 11. swore in my wrath, they shall not Dios enter dice, así que en mi my enojo rest. juré, nunca entrarán en mi reposo. This is the final step. Este es el último peldaño. They will Endurecer el not corazón. enter rest. No encuentras descanso. What is rest here? ¿Qué es descanso aquí? Rest here El is descanso aquí es the place of safety. un lugar de seguridad, It's a place where there's no threats and no un struggle. lugar donde no hay lucha, no hay amenaza. It's also a place where there's no hard toiling or struggle. Es también un lugar donde no hay lucha en el corazón. This is the desire of our hearts. Ese es el deseo realmente de nuestro corazón. We all desire this Todos rest. deseamos descanso.
This is the season of rest in Spain. Esta etapa de vacaciones es una etapa en España de descanso. Everybody wants their vacation. Sorry. Everybody wants their vacation time. Todo el mundo quiere tener sus vacaciones. Everybody has plans. Todo el mundo tiene planes. Everybody wants to go somewhere to rest, Todos quieren ir a algún lugar a to descansar. get away from normal life, Salir de la rutina diaria and to have a good time of rest y and tener un relaxation. buen tiempo de descanso. I love this time of year. A mí me encanta esta época del año. Everybody talks about their vacation and what Porque they todo el want to mundo está do. hablando de sus vacaciones o de lo que quiere It's hacer. great for practicing Spanish and talking to people. Y para mí es muy bueno practicar mi español y hablar con la gente. There's a desire in us for rest. Porque hay un deseo en todos nosotros de How many descanso. people say to their boss, ¿Cuánta gente le dice al jefe? you know, I'm doing really well this year, I don't need my vacation time. I'm just going to come to the office and work some more. Dice, ¿quién le dice al jefe, yo no quiero tomarme descanso, voy a venir a trabajar? Le digo yo. Most people don't. Mucha gente no. Because there's something in us that wants Porque rest. hay algo en nuestro corazón que anhela el descanso. You know those things that we are thirsting after in our lives? ¿Te acuerdas de las cosas por las que tenemos sed en la vida? We thirst after them because they think they will bring us rest. ¿Por qué las anhelamos? Porque en el fondo creemos que esas cosas nos van a traer descanso. We think they will bring us satisfaction in our Creemos que lives. esas cosas que tanto anhelamos nos van a traer We satisfacción. think they will bring us to a place where we say, this is Creemos que wonderful. esas cosas nos van a llevar a un punto donde decimos, por fin. But they usually do not. Pero generalmente no. Only the Lord can bring the Solamente rest that we need. Dios puede traer verdadero descanso. The a nuestra ironic vida. thing is that when we harden our hearts and when we Y lo, walk away from the lo malo Lord, es que cuando nos endurecemos en el corazón y nos alejamos de we are Dios, walking away from the estamos rest that He brings us. alejándonos del descanso que Él nos trae. We're walking away from His peace and from His Nos joy, alejamos de su gozo, de su paz, and we will not enter His rest. y no entramos en su lugar de descanso. Why? ¿Por qué? Because of the hardness of Porque our el corazón hearts. se endureció. We must guard. We must guard our hearts. Tenemos que guardar el corazón, Because when we have a hard heart, porque cuando tenemos un corazón it duro, begins to lead us astray, nos empieza a alejar de Dios and it takes us from the rest of God. y nos lleva lejos de él, del descanso de Dios. But when we come to the Lord, Pero cuando venimos a Dios and when we hear His y voice, escuchamos su voz, we need to instead soften our hearts, tenemos que dejar que eso suavice el corazón. respond in faith, respond with Responderle belief. en fe, en creer. We need to ask the Lord to show us Necesitamos His pedirle a Dios, direction, Señor, His path, His muéstrame way. tus caminos, muéstrame tu camino, Padre. We need to return to the Y path that tenemos He que has given. volvernos al camino que Él nos dio. And when we do that, Y cuando lo haces, there is rest in Christ. hay descanso en Cristo. There's rest in Christ. Hay descanso en Cristo. Did you notice that in Exodus chapter 7? ¿Has notado que en Éxodo capítulo 7, That the Lord told, or Exodus 17, that story, en Éxodo 17, the en la Lord historia, told Moses el Señor le dijo a Moisés, to strike the rock, sorry, to hit the rock dale con la vara with a his, la with his roca, staff. Hit it with his staff. dale con la vara. And when he hit the rock, Y cuando le des, what came out? va a salir agua. Water began to flow. Y empezó a correr el The agua. thing that they needed the most was Lo right que there. más necesitaban. Brothers and sisters, Hermanos, hermanas, Jesus is our Jesús Savior. es nuestro Salvador. He is the rock of our Él es la salvation. roca de nuestra It says salvación. in 95 verse Dice 1, en el 95:1, sing to the Salmos, rock of our salvation. cantad, aclamad a la roca de nuestra On the salvación. cross, Jesus was struck on our behalf. Jesús fue roto por nosotros. He was broken, he was bruised. Él fue herido, fue He roto. took on all that Tomó sin, all todo el the evil things pecado, that we todo lo desire. malo que nosotros tenemos. And he did that Lo hizo so that we could have the refreshing para que water podamos beber agua fresca of life that comes de from vida, God. de la vida que viene de Él. We have an invitation today. Tenemos hoy una invitación. I'm going to ask the worship team Le to voy a return. pedir al equipo de alabanza, adoración que suba. I'm going to ask them to return and to lead us in some Les voy a worship this pedir, por morning. favor, que suban y nos vuelvan a liderar en alabanza, en adoración. But there's an invitation here. Pero hay una invitación aquí. And I'd like us to respond to that invitation this Y morning. quiero que respondamos a esa invitación en So esta I'm going to mañana. ask you to stand. Así es que, por favor, ponte en pie. And in a few moments, we're going to sing and worship the Lord. Y en unos momentos vamos a cantar y adorar al Señor.
The first invitation that I want to make this morning La primera invitación que quiero hacer esta mañana is to respond to the Lord in praise and worship. es que respondamos al Señor en alabanza y adoración. Maybe you just need to begin declaring the things of God. Quizás necesitas comenzar a declarar las cosas de Dios. Or maybe you need to worship and you need to bow your heart before Him. O quizás necesitas adorar y postrarte delante de Dios. The Lord is present here this morning. Porque el Señor está presente aquí en He's esta saying, mañana. "Come, Y te está diciendo, ven, come to me." ven a mí. The second invitation Y that la I want to make segunda this morning invitación que voy a hacer is to hear His voice. es que escuches su voz. And maybe you're saying to me, Mark, Y que quizá tú me I dices, need Mark, to hear the voice of God today. yo necesito escuchar la voz de Dios hoy. Or maybe you're saying, I've heard the Lord speaking to me, O quizá tú me dices, yo escuché que Dios me habló and I'm really struggling. I'm really wrestling with y this. estoy luchando con lo que me ha dicho. I know what the Lord wants me to do, Yo sé lo que Dios me pide, but I know what I want to pero do. yo sé lo que yo quiero. And you're having a hard time Y laying that down to estás the Lord. teniendo un tiempo difícil rindiéndole eso a Dios. If that's you this Si ese morning, eres tú esta mañana, I'm going to invite you to come te to voy a the front invitar a this que morning. vengas aquí adelante. I'm going to invite you to come Te voy as a a invitar a que sign of vengas surrender. como una señal de rendición. Lord, I surrender to your Señor, voice. me rindo a I ti. surrender to the things Me you want to do in rindo my a life. lo que tú quieres hacer en mi vida. And the third invitation Y that I la want to tercera make this invitación morning que voy a hacer en esta mañana, is I want to make an invitation to those you've been hardening your hearts. una invitación a aquellos de vosotros que habéis sentido que está endurecido o se está There's some endureciendo el disappointments and corazón hurts that need to be dealt por with in your life. heridas, por decepciones, Things have not been going the way that you porque wanted them cosas to no be. salieron como tú creías que iban a And you're salir. finding yourself Y getting te disappointed encuentras and que hurt estás with God. decepcionado con Dios. I'm going to invite you to come Te this voy a morning invitar también, sal de tu asiento y and ven. confess that Y to the Lord. confiésale eso a Dios. Admit it to Him this morning Admítele a Dios en esta mañana and ask Him to give you a new heart. y pídele que te dé un nuevo corazón. Ask Him to soften your Pídele a heart. Dios que te suavice el Ask Him to corazón. give you the living water Pídele that que can te quench dé el that agua thirst de today. vida que Él quiere darte. So let's worship the Si Lord. es que adoremos al Señor. And if you need to come, Y si come. necesitas salir del sitio, ven. The altar is Ven, open. el This altar is de an Dios está invitation abierto. today Es una invitación to a let que the Lord vengas. work in your life. Ven a que Dios trabaje en tu vida. Respond to Him. Respóndele a Dios. Ven. Respond to His invitation Responde today. a su invitación hoy. Let's worship the Lord. Adoremos. Hallelujah. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte